¿sí? Darle la bienvenida una vez más a nuestra asignatura, ¿sí? Intervención en la discapacidad físico-motora. Eh, eh, el día sábado nosotros estuvimos un poquito abordando algunos elementos que guardan relación con, con lo que tiene que ver con las estrategias de intervención, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de un conjunto de acciones eh, que, que, que tienen como fin prevenir y atender, ¿sí? A poblaciones de cualquier condición, ¿sí? Ya sea del desarrollo cognitivo, del desarrollo afectivo, del desarrollo emocional, del comunicativo e incluso el físico-motor, ¿sí? Hablamos y expusimos algunos elementos o un modelo, ¿sí? Un modelo de atención integral acerca de lo que implica una institución ideal. Una institución ideal, hablamos un poquito acerca de la experiencia de una institución, de las estrategias de intervención para el alumnado que presenta discapacidad físico-motora. Y habíamos acordado en primera instancia puntualizar en algunos criterios para la entrega del trabajo, ¿sí? El trabajo final y definitivo que vamos a presentar la próxima semana. Quiero aclarar una vez más que en coordinación con la doctora Lisette, se ha determinado la entrega definitiva de este trabajo para el próximo miércoles 13 de diciembre. De igual manera, el miércoles 13 de diciembre se estaría abriendo el cuestionario, estaría abierto por 24 horas para que ustedes puedan resolverlo en el espacio que tengan disponible, ¿sí? Por supuesto, no va a haber nada ajeno a lo que hemos estado conversando. También les fui subiendo cada una de las presentaciones que trabajamos en las sesiones. No hay nada ajeno, ¿sí? Aquí particularmente es dejar en evidencia todo lo que hemos trabajado, dejar en evidencia todo lo que hemos aprendido, las clasificaciones, algunos conceptos, algunos modelos, ¿sí? De cara a un conocimiento bastante profundo, pero lo suficientemente importante para trabajar la discapacidad físico-motora. El día de hoy, y ya voy a proceder a compartir mi pantalla, vamos a trabajar acerca de los programas de intervención, ¿sí? Eh, Déjenme un momento compartir mi pantalla. Se me ha modificado un programa en mi computadora, no lo estoy dominando muy bien, creo que voy a regresar a la antigua, porque me está costando trabajo manejarlo. Pero bueno, son cosas que nos ocurren con frecuencia y bueno, les pido disculpas si cometo algún error a lo largo de la presentación. Como les decía, el día de hoy, bueno, vamos a continuar con la asignatura que iniciamos hace un par de semanas y vamos a retomar, por supuesto, el resultado de aprendizaje de nuestra unidad, que es aplicar precisamente estrategias de intervención educativas. Fíjense, hablamos de estrategias de intervención educativas, ¿sí? Diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. El día de hoy vamos a particularizar en algunas cuestiones que guardan relación con los programas de intervención. Y una vez que nosotros abordemos estas características que son bastante generales, son bastante sencillas, no es algo que ustedes no dominen hasta esta instancia,
Pero sí considero que hacer un recorrido por algunas cuestiones fundamentales es necesario, sobre todo de cara a la entrega a la entrega del informe para la próxima semana. En primer momento, vamos a hablar de qué es un programa de intervención, ¿sí? Y al igual que lo que guarda relación con las estrategias, un programa de intervención no es más que un conjunto articulado de actividades, ¿sí? Aplicadas a un proceso para el logro o mejoramiento de una práctica conceptual o técnica. Cuando nos referimos a un programa de intervención, nos estamos refiriendo a ese conglomerado de recursos, de actividades, de, de técnicas, ¿sí? Que se utilizan para mejorar algo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un programa de intervención, nos estamos refiriendo a un conjunto organizado, coherente y aplicable, ¿sí? Acerca de una situación que se esté suscitando en un determinado contexto, en un determinado caso o en una determinada situación, ¿sí? Fundamentalmente se orienta a cumplir objetivos previamente justificados y definidos a partir de un análisis de necesidades que por supuesto está acompañado de una planificación en fases diferenciadas. Y me quiero centrar aquí en este segundo apartado que les comento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a aplicar un programa de intervención, debemos estar claros en por qué vamos a proponer un programa de intervención. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la importancia de generar un programa de intervención? Por eso se habla de cumplir objetivos previamente justificados, ¿sí? Cuando yo hablo de previamente justificados, yo tengo que tener total claridad de cuáles son esas razones por las cuales lo voy a generar, ¿sí? Tiene que estar muy bien definido. ¿Por qué? Porque este objetivo va a surgir a partir de ese diagnóstico de necesidades que nosotros ya hicimos con el análisis del expediente psicopedagógico, ¿sí? Además de tener seguramente otras fuentes de recolección que nos pueda permitir a nosotros afianzar la necesidad que tiene el generarla, ¿sí? Nosotros hicimos una revisión documental acerca del expediente psicopedagógico, pero es el caso de muchos compañeros de la clase que tienen el caso, ¿sí? Y que incluso tienen más fuentes de información que una simple revisión documental. ¿Por qué? Porque tienen acceso a esa institución, tienen la posibilidad de hacer observaciones y esas observaciones pueden ser participantes o no, ¿sí? Recuerden que existen diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información que nos van a permitir a nosotros contrastar la información que tenemos desde lo real y desde lo documental, ¿sí? Recuerden que existen fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Dentro de las fuentes de información primaria, pues tenemos algunas tales como lo que son las observaciones participantes o no participantes, como les había comentado recientemente. Podemos hacer uso de diarios de campo, podemos hacer uso de fichas anecdóticas, podemos hacer uso de guías de observaciones, siempre y cuando yo tenga establecido qué es lo que estoy investigando, ¿sí? El programa de intervención no es más que una fase del proceso investigativo, porque no es más que la respuesta de todo ese proceso investigativo que llevó a cabo antes de generar este programa de intervención, ¿sí? Cuando nosotros vamos a generar un programa de intervención, esta planificación en fases deben estar muy bien declaradas. Cuando hablo de esta planificación en fase, quiere decir que yo tengo que tener completa claridad
de qué es lo que, o sea, para qué genero el programa, para quién lo genero, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me voy a demorar, va a ser la metodología que va a primar y cuáles son aquellos rasgos distintivos que tiene mi programa de intervención que lo hace diferente a otros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende la lógica de un programa de intervención? Póngame la manito así como para que yo pueda ir avanzando con firmeza. Sí, Sí me escuchan sí, bien, ¿verdad? doctora. ¿Ya? Sí, 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 Bien. definitivamente. Sí, sí, doctora. Entonces, es que por un momento pensé que me había desconectado y que estaba hablando y hablando y hablando. Bien. Ay, que no pasa la diapositiva. Sí, ahí pasó. Bueno, aquí les presento cuáles son los objetivos, ¿sí? Según estos autores, Alonso y colaboradores, y Cabanilla y Fernández, proponen diferentes objetivos de intervención, ¿sí? Por una parte, tenemos lo que guarda relación con el área cognitiva. En el área cognitiva podemos mencionar la percepción del cuerpo, ¿sí? La percepción de los objetos y su relación con el mundo, la estructuración espacial y temporal, ¿sí? O estructuración espaciotemporal también lo podemos encontrar en la literatura, y la estimulación de la capacidad creativa. Esto guarda relación con cuál es el sentido que yo tengo de mi propio cuerpo en relación a otras personas, a otros objetos, ¿sí? Y cuál puede ser esa relación con los mismos, ¿sí? Sin embargo, hay otra área que es la socioafectiva y comunicativa, en donde se trabaja el aceptar las capacidades y limitaciones siempre y cuando se pueda respetar las diferencias con el otro, ¿sí? Esto requiere de un proceso sistemático y paulatino, ¿sí? Porque estamos al frente de una condición de discapacidad, ¿sí? Al estar al frente de una condición de discapacidad, yo tengo que tener suficiente conocimiento sobre cuáles son mis posibilidades para realizar algo, ¿sí? Y estar consciente de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son mis limitaciones para poder entender, ¿sí? Ciertas situaciones que se pueden suscitar en lo cotidiano, ¿no? También adquirir y desarrollar autonomía, confianza y seguridad en sí mismo, ¿sí? Muchas veces los programas de intervención buscan en realidad esa autonomía y esa independencia por parte del sujeto que en este caso va a ser intervenido o de los sujetos que van a ser intervenidos y que trabajar en función de estas áreas nos va a permitir generar en nuestros estudiantes, en nuestros sujetos, que puedan mejorar su autoestima, ¿sí? También en la relación con los demás de forma activa y sensible, ¿sí? Trabajar la empatía, trabajar la seguridad, trabajar la confianza, trabajar el respeto, trabajar la independencia. Son aspectos que se deben manejar con mucho cuidado y que realmente nos proporcionan en primera instancia nos resultan unos desafíos bastante interesantes, pero que a la larga, si es recurrente, si es sistemático, si es lo suficientemente coherente, ¿sí? Se pueden trabajar mucho mejor. Y en el área motora, pues en este caso es precisamente una de las áreas afectadas por la población en la que estamos interviniendo,
La idea siempre busca estimular, ¿sí? Eh, estimular el movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr, por supuesto, esa autonomía y esa independencia. Estimular la coordinación dinámica general, el equilibrio, ¿sí? Acordémonos, ¿no?, que podemos estar al frente de un estudiante donde le cueste realmente mucho trabajo permanecer en una posición erguido por un tiempo prolongado, ¿sí? Ya sea parado o sentado, ¿sí? Lograr y mejorar el control del tono muscular, ¿sí? Que ese sujeto sea capaz de controlar cada una de sus extremidades y que si desea tomar algo, o sea, coger algo, levantarlo, que sea lo suficientemente autónomo para poder trabajarlo. Eso implica un trabajo de la fuerza, eso implica un trabajo con diferentes materiales y recursos que no necesariamente tienen que ser recursos sofisticados. Sí, podemos estar hablando de recursos que se pueden crear sin ninguna dificultad, que se pueden diseñar, con los que se puede trabajar sin ningún tipo de complicación. Mejorar la coordinación fina, ¿sí? La coordinación fina, recordar que existen numerosas actividades en la vida cotidiana que implican eh, el manejo, precisión, coordinación de el agarre de diferentes objetos pequeños, como lo es tomar un tenedor, como lo es cortar la carne, como lo es tomar un vaso, como lo es cepillarse los dientes, en fin, un sinnúmero de acciones en lo cotidiano que implican la motricidad fina. Por lo tanto, no solo verlo desde lo global, sino también desde lo preciso, lo que implica concentración, lo que implica atención. Y ojo, cuando nosotros hablamos de concentración, cuando nosotros hablamos de atención, ¿sí? Todas ellas están relacionadas con el área cognitiva. Entonces, ¿por qué no ir tomando, haciendo un encastre de cada una de las áreas y que se puedan evidenciar cada una de ellas en una misma acción, ¿no? Ahora, estos son algunos de los objetivos que proponen estos autores, ¿sí? Ahora bien, pasemos a las características. Ay, perdón, es que está un poco lento aquí. Las características. ¿Cuáles son las características de un programa de intervención? Pues que sea una intervención desarrollada en las necesidades precisamente que diagnosticamos de los alumnos, del centro, de los servicios de la institución, de las necesidades que se puedan suscitar en el entorno familiar o del grupo de estudiantes. En fin, existen un sinnúmero de necesidades que, como bien dije anteriormente, se pudieron haber presentado a partir de diferentes fuentes de información, ¿sí? Que pueden ser directas o indirectas, vuelvo y repito. También actúa por objetivos a lo largo de un lapso de tiempo. Los programas de intervención no son eternos, ¿sí? Los programas de intervención tienen objetivos muy bien declarados, pero tienen un tiempo, ¿sí? Un tiempo que puede ser un mes, un tiempo que pueden ser 3 meses, un tiempo que puede ser 6 meses, en fin. No existe una norma que estipule cuánto debe durar un programa de intervención, pero sí es necesario y es estrictamente em, declarado que tiene que tener los objetivos muy bien planteados y que en el caso de que fuese un programa de intervención a largo plazo, generalmente esos son los que necesitamos, a largo plazo, que sea recurrente, pero debe de contener la suficiente cantidad de acciones, actividades o juegos para que eso pueda lograrse. Debe estar centrado en las necesidades de un colectivo. Aquí estamos hablando
de un colectivo que el programa de intervención suele tener varias áreas o que suele tener varios criterios para poder desarrollar las actividades que allí se contengan. Su actuación sobre el contexto. Cuando nosotros establecemos programas de intervención, generalmente vamos a encontrar la mayoría de los programas de intervención son en los contextos educativos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda articular con el trabajo de la familia, ¿sí? Porque todos sabemos que cuando logramos la integración de los tres ejes de intervención, estamos al frente de una lógica mucho más abarcadora de lo que implica la intervención, ¿sí? Con la participación de todos los actores, desde la escuela, desde la familia y desde la comunidad. Por otra parte, ser dirigida a todos los agentes implicados y usuarios, vuelvo y repito. Cuando hablamos de contextos, estamos hablando de todas aquellas personas que toman contacto con la persona intervenida. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos haciendo precisamente un estudio de caso, de un caso único, ¿sí? Y que la idea fundamental radica en que podamos involucrar a todos los agentes que tomen contacto con el caso, ¿sí? Ser una intervención preventiva y de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué decimos preventiva? ¿Para qué? Para evitar futuras necesidades. O sea, la idea es prevenir situaciones que no lleguen, o sea, que no se genere eh, una pérdida, sino por el contrario, que se retrase lo más posible la pérdida, por ejemplo, de fuerza, que se retrase lo más posible la coordinación de los movimientos o de esa independencia y autonomía, en fin, ¿sí? Y que sea de carácter proactivo, ¿no? Estas son algunas de las características que yo les traigo para un poco para aterrizar en lo que son los programas de intervención. Ahora bien, estamos al frente de algunos componentes y esto creo que sí es importante porque estos no son más que los apartados que debiéramos, en cierta medida, tomar en consideración a la hora de generar el nuestro, ¿sí? Como bien se manifestó al inicio, un programa de intervención surge a partir de una necesidad. Y esa necesidad se describe cuando se define el problema, ¿sí? Como nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer una revisión del expediente psicopedagógico y establecer cuáles son las dificultades o las necesidades de ese caso para poder generar algo que lo resuelva, ¿no? Entonces, yo defino la situación problemática o defino mi problema que puede estar enmarcado en una descripción de la situación problemática y desencadenar en una pregunta de investigación. Yo justifico, como en segunda instancia, fíjense, defino el problema, que es donde hablo de la situación problemática. Establezco cuáles son las necesidades y justifico las razones por las cuales es necesario generar un programa de intervención. ¿Sí? Luego establezco los objetivos. ¿Se acuerdan que allá arriba yo lo que hice fue definir el problema y desencadenar en una pregunta de investigación? ¿Sí? Justifico por qué es importante generar este programa de intervención y establezco cuál va a ser el objetivo general, y hay algunos programas que arrojan objetivos específicos, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de objetivos específicos, nos estamos refiriendo a otros elementos, ¿sí? Que se pueden mejorar sin desfasarnos del objetivo general, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo trabajar en la estimulación de la coordinación de los miembros superiores, ¿sí? La coordinación de los miembros superiores, ya sea, o motricidad fina fundamentalmente, ¿sí? Lo que tiene que ver con prensión, con agarre, con pinza digital, con mejorar la coordinación de los dedos para agarrar utensilios, en fin, ¿sí? Todos estos, todas estas acciones son propias de una motricidad fina. Pero entonces, yo, además de estar trabajando puntualmente en la motricidad fina, en la estimulación de la motricidad fina, yo estoy desarrollando la autonomía en la persona. ¿Por qué? Porque a través de esas actividades o de esas acciones, yo voy a trabajar la confianza, voy a trabajar la independencia, ¿sí? Que ya son específicos que van a acompañar al objetivo general, ¿sí? Recuerden que los objetivos específicos no pueden ser más grandes que el objetivo general. El objetivo general es el objetivo macro. De ahí me propongo otros que sean en menor magnitud y que sea incluso a corto plazo, ¿sí? Los objetivos generales, la mayoría suelen ser a largo plazo. Por ejemplo, yo me puedo plantear como objetivo desarrollar. El término desarrollar es un infinitivo que se logra a largo plazo. Yo no puedo proponer el infinitivo desarrollar en una propuesta de intervención que me va a durar 2 semanas, porque yo no voy a lograr el desarrollo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los infinitivos que se utilicen cuando hablamos de objetivos, ¿sí? Sobre todo generales. Los específicos pueden ser, por ejemplo, mejorar, ¿sí? Trabajar, contribuir, potenciar, en fin, ¿no? Pero ya cuando hablamos de objetivos más generales, sí tenemos que tener cuidado, sobre todo por el tiempo que va a durar la intervención. Si la intervención, vamos a suponer, va a ser de 3 meses, por ejemplo, o de 6 meses en adelante, ahí sí podemos hablar de un programa de intervención que implique desarrollo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos utilizar estimulación y la estimulación sí tributa al desarrollo, ¿sí? Pero ya no es tan tajante como cuando utilizamos el término desarrollar. Luego que declaramos los objetivos específicos, debemos declarar cuál es el sector al que se dirige, o la población o el caso, ¿sí? Un programa de intervención generalmente, o cuando hacemos investigación, tratamos de cuidar la identidad de quien será intervenido, sobre todo si estamos al frente de un sujeto con una condición de discapacidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente en las investigaciones lo que se hace es declarar que el programa de intervención fue concebido para un sujeto, ¿sí? Denominado X, ¿sí? Eh, que presenta discapacidad físico-motora con una discapacidad asociada a otra discapacidad, me invento, por ejemplo, la discapacidad visual, ¿no? Y declaro alguna de las características de esa población. Luego que establezco esto, que
que establezco al sector al que se dirijo, al caso al que va por el que está concebido el programa de intervención, yo establezco cuáles van a ser las metas del programa. Cuando yo digo cuál es la meta del programa, es qué es lo que tengo que lograr al culminar esta aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Qué va a lograr una vez que se intervenga? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos resultados? La metodología de intervención. Por ejemplo, una metodología de intervención muy utilizada es el juego, ¿sí? El juego es una metodología de intervención muy utilizada, sobre todo a edades tempranas, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente las metodologías de intervención guardan relación con cómo voy a aplicar las actividades, cómo se van a desarrollar las sesiones, ¿sí? Por ejemplo, hay otras propuestas de intervención propias de los programas de intervención educativa, que se habla de la anticipación de ahí se me fue el nombre, la segunda fase se me fue. Y por último, la consolidación, ¿sí? No sé si alguien me ayuda allí. Tenemos varios profes aquí. Anticipación, no es desarrollo, creo. Desarrollo y consolidación. En una planificación. Es que hay programas de intervención educativa y utilizan el mismo que utilizamos en planificación, en las planificaciones de clases. Entonces, esa puede ser también otra forma de utilizar este apartado, la metodología de intervención. Luego, los materiales o instrumentos que que vamos a requerir para esa intervención. Por ejemplo, si voy a requerir, si voy a trabajar con rutinas, por ejemplo, para empezar a ambientar a la persona que va a ser intervenida. Por ejemplo, podemos hacer uso de un espacio, ¿sí? Que cuente con colchonetas, un espacio que cuente con bastones, un espacio que cuente con pelotas medicinales, que cuenten con pesas de diferentes tamaños. En fin, o sea, ¿qué es lo que voy a requerir a lo largo de todo el programa? ¿Sí? Luego la evaluación del programa. Cuando hablamos, perdón, se me fue, el cronograma. Cuando nosotros declaramos el programa de intervención, como les dije anteriormente, tiene que tener un tiempo, ¿sí? Una duración aproximada. Si yo digo que va a durar 3 meses, pues yo tengo que declarar en el cronograma, bueno, en la primera semana de cuántas sesiones va a contar, cuántas sesiones va a tener en la segunda y qué se va a trabajar. O durante la primera, la segunda y la tercera semana se va a trabajar tal contenido. En la cuarta, quinta y sexta se va a trabajar tal contenido. Todo esto va a contenerse en el programa. Todo eso en el lapso que va a durar la intervención. Y por último, la evaluación del programa. La evaluación del programa tiene varios criterios. Generalmente podemos encontrar que la evaluación se da por algunos indicadores que el mismo investigador propone para, vamos a suponer, las diferentes fases o unidades que tenga el programa, ¿sí? Por ejemplo, si se va a trabajar la motricidad, vuelvo al ejemplo de la motricidad fina, ¿no?
se va a trabajar la motricidad fina y en las 2 primeras semanas se va a trabajar la habilidad de la aprehensión. Entonces, al culminar esa etapa, el estudiante debe ser capaz de tomar objetos, no sé, me invento, de tomar objetos y ubicarlos en su sitio las veces que el docente se lo indique, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el niño o el caso que está siendo intervenido logra con ese indicador, pues estamos hablando de que esa es una evaluación. Lo puedo hacer de manera sistemática o puedo hacer una evaluación sumativa en donde yo arroje todos los indicadores que perseguí para el logro del objetivo general, ¿sí? Y después las consideraciones finales, ¿sí? Que no son más que las conclusiones a las que yo arribo una vez que culmino con esta intervención, con esta evaluación y con la declaración de todos estos componentes que se plantean el día de hoy. Existen algunas otras denominaciones de los componentes. Por ejemplo, hay algunos, aquí no aparece, pero existen otras clasificaciones donde declaran como componente que el investigador establezca la denominación del programa, o sea, básicamente que le dé un nombre, ¿no? Luego justifica el problema, ¿sí? El programa siempre surge a partir de una necesidad, ¿sí? Pero yo tengo que justificar la necesidad de generar un programa de intervención. Establecer los objetivos, declarar una vez más al sector al que se dirige, ¿sí? Entonces, o sea, la discrepancia no es mucha, pero sí seguramente en alguna otra literatura que ustedes manejen lo van a encontrar. Ahora, déjenme pasar. Existen algunas condiciones que determinan la aplicación de estos programas de intervención. En primera instancia, la iniciativa es impulsada y sostenida por una persona que registra en lo cotidiano de la institución situaciones que pueden ser conflictivas o de tensión, que estas situaciones son pocas veces comunicadas a las instancias directas y cuando lo son, no se obtienen las respuestas satisfactorias. ¿Sí? Esto es bien interesante. Nosotros generalmente cuando estamos al frente de una situación que consideramos no es favorecedora, ¿sí? O no está en el mejor beneficio de la persona con discapacidad en este caso, nosotros siempre buscamos la manera de generar una solución, ¿sí? Entonces, esta iniciativa no la podemos perder, ¿m? Y tratar en el mejor de los casos de contar con la participación de las instancias directivas, en este caso a cargo del centro. Realizar las acciones propias del proyecto dentro de la gestión necesaria y en función de la resistencia natural, que en este caso condiciona la continuidad de las prácticas alternativas. ¿Qué queremos decir con esto? Normalmente hay cuando hablamos de resistencia natural, siempre que vamos a intervenir nos encontramos con un montón de factores que no son alentadores. Sin embargo, no debemos gestionar la mayor cantidad de situaciones que nos permitan poder hacer la intervención, ¿sí? Estos vendrían siendo como factores exógenos que pueden determinar la puesta o no en práctica de un programa de intervención.
y es necesario abrir espacios de análisis y críticas de la producción colectiva, donde los participantes mantengan una actitud propositiva construyendo la acción alternativa propia de la institución. Claro está que cuando nosotros tenemos la colaboración de todos los actores, pues todo se hace mucho más llevadero, pero sabemos que las realidades no siempre son de esta forma. Por lo tanto, debemos ser resilientes muchas veces y tratar de generar estos espacios que nos permiten analizar situaciones y que ese análisis nos lleve realmente a generar una solución, una propuesta de solución en el mejor beneficio de las personas que en este caso van a ser intervenidas. Entonces, esto es lo que les traigo el día de hoy y que en cierta medida quiero detenerme y me voy a regresar, ¿sí? A estos componentes. Porque estos componentes son los que me gustaría que contengan los programas de intervención que van a generar, ¿sí? Si nosotros tuviésemos todos estos elementos en el trabajo que vamos a presentar, pues estaríamos al frente de un programa bastante completo y muy bien elaborado. No sé qué piensan, qué les parece, eh, en qué estaríamos teniendo alguna dificultad. ¿Qué les parece que manejemos esta estructura para el trabajo que vamos a entregar? ¿Qué piensan? ¿Lo ven muy complicado? Doc, una consulta. Por ejemplo, en la parte de ahí donde está la metodología de la intervención, instrumentos, cronograma y evaluación, eso sí Ujú. se puede trabajar lo que es en tablas, sin cada actividad o es en general. No, es en general. Por ejemplo, usted puede declarar en la metodología de intervención, por ejemplo, yo me invento, usted va a hacer, su metodología de trabajo va a ser, vuelvo y repito, el juego, ¿no? Entonces, usted se plantea una estructura para esos juegos. ¿Mm? Por ejemplo, usted declara el nombre del juego, que debe ser significativo. Por ejemplo, yo les puedo, si quieren, yo les puedo compartir luego una estructura que yo manejé de una autora cubana, que manejé esa estructura para generar mi propuesta para estudiantes con discapacidad intelectual, en la cual se declara el nombre de la actividad, se declara el objetivo de la actividad, se declara la forma organizativa de la actividad. Claro que lo mío fue desde el área de la educación física, quiero aclarar, ¿sí? De la organización, tanto de los materiales de los estudiantes y del grupo, porque fue un grupo de estudiantes, la descripción propiamente dicha de la actividad, donde se explica detalladamente en qué consiste esa actividad. Se trabajó las reglas que tenía la actividad y las variantes que tenía la misma. Esa estructura que yo les acabo de mencionar, esa estructura se manejó en todos los juegos que se propusieron, ¿sí? Porque fueron juegos. Entonces, ustedes se pueden plantear algo similar o muchas veces las acciones las pueden manejar en tablas. Entonces hacen una estructura y esa estructura la manejan, por ejemplo, para todas las actividades. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, doctora, es que nosotros hemos estado trabajando, bueno, al menos en mi grupo, en tablas. Ya,
Entonces, si esa era la ustedes lo intención. manejan en tablas, no habría inconvenientes, ¿sí? El cronograma, recuerden que el cronograma es de la aplicación de todo el programa. O sea, yo por ejemplo tengo 10 actividades, me invento, ¿no? De las 10 actividades se van a aplicar 2 por semanas, me invento, ¿no? Entonces, en la primera semana planteo el nombre de la actividad, ¿sí? O en su defecto, pongo todas las actividades en la primera columna y en qué semana o en qué mes se va a cumplir esa actividad. ¿Me explico? Si quieren les puedo compartir incluso cómo elaborar el cronograma, aunque no sé, ustedes me dirán si se requiere, yo les puedo compartir Sí, eso también, cómo sí, elaborar el doctora, le cronograma. agradecemos. Sí, doctora, ayúdenos con Sí, eso. por favor. Es muy, muy sencillo. Yo se los voy a compartir el día sábado, se los voy a compartir en clase para que ustedes puedan elaborarlo. Es muy, muy sencillito. Todo va a depender de la cantidad de acciones, tareas, actividades, juegos que ustedes propongan. ¿Sí? Por ejemplo, yo me voy a plantear, me invento, 5 actividades para el área cognitiva. 5 actividades para el área afectiva y 6 actividades para el área motora, que son algunos de los objetivos que hoy les presenté. O a lo mejor no van a trabajar áreas, simplemente van a trabajar el área motora y van a trabajar, por ejemplo, un grupo de acciones que tengan relación con la fuerza de las manos, otros que tengan relación con la coordinación de las manos, otra que guarde relación con el equilibrio, ¿no? Entonces, todas las actividades van a estar en una columna a mano izquierda. Arriba usted va a declarar con qué frecuencia usted va a realizar la intervención. Vuelvo y repito, puede que usted se plantee trabajar todos los días, media hora o una hora, y por supuesto tengo que tener más actividades porque la propuesta de intervención tiene que durar como mínimo un mes, ¿sí? Para que realmente se pueda ver una respuesta o se pueda ver una mejora, ¿sí? Doctora, buenas noches. Una preguntita. Sí, dígame. ¿Qué tiempo es la base para ejecutar, para trabajar con el niño o con el alumno? O sea, una hora, media hora a la semana, digamos, ¿qué tiempo? Es que todo depende en ese caso depende del caso, valga la redundancia. Puedo estar al frente de un niño pequeñito, ¿sí? Un niño de 5 años, 6 años, sabiendo que la concentración de la atención no la va a tener por mucho tiempo, ¿sí? La concentración de la atención de un niño eh, no excede ni siquiera los 20 minutos, ¿no? Ya cuando son un poquito más grandes, pues podemos estar hablando de 40 minutos de trabajo, ¿sí? Pero todo depende del el grupo etario que tenga, de la discapacidad que tenga. O sea, hay muchas variables que van a determinar el tiempo, ¿sí? Como puede haber, usted se planifique una sesión que dure una hora y ese día ese niño no quiso trabajar una hora, usted trabajó 20 minutos y usted se tiene que quedar con esos 20 minutos que fueron los productivos, ¿no? Que eso nos puede ocurrir con frecuencia. Ya, doctora, gracias. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos con esta estructura o desean que les comparta alguna otra?
Ustedes me dicen. Toda que no tiene modelos, digamos, a seguir más, o sea, más con sus divisiones, sus temas. Que ¿Perdón? otro modelo no tiene tal vez. Lo que podemos hacer es, a ver, hay cuestiones que no se pudieran resumir mucho, pero por ejemplo, si nosotros ya tenemos las necesidades del caso, o sea, tenemos definido el problema, ¿no? Cuando hablamos de definir el problema es declarar la situación problemática y la necesidad que hay en el caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si quieren, Sí. el día sábado podemos trabajar en grupos reducidos y yo voy ingresando a las salas para poder solventar esas dudas. Si le dicen eso sería mejor, porque nosotros ya tenemos planificadas los talleres, pero lo tenemos como lo hemos hecho con los otros licenciados, como objetivo y todo, en un Ujú. cuadrito donde va la actividad, el tiempo, el desarrollo, pero Ah, no sé si está perfecto. bien, Claro, pero eso ya es en así lo metodología de hicimos. intervención. Muy bien. Entonces, eso, Lice. Ya, yo creo que sí. Entonces haríamos eso. ¿Qué les parece si el día sábado hacemos un trabajo práctico, sí? Que, para que yo pueda ir viendo estos elementos para la entrega definitiva. Y el día miércoles, sí, lo que haría sería hacer un pequeño repaso sobre lo que va a ser el cuestionario. No sé qué les parece. Ustedes me dicen. Sí, está bien, doctor. ¿Sí? Doctora, está bien. Ya, perfecto. Entonces quedaríamos así. Yo les voy a subir la presentación el día de hoy con la grabación, como siempre, y más bien el día sábado trabajamos en grupos reducidos para ya dejar claridad con respecto a lo que va a ser la entrega definitiva del trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Perfecto. Bien, entonces acordaríamos esos criterios para el próximo encuentro. Yo no les voy a atormentar con más información, sino más bien ya aterrizar en lo que vamos a entregar. ¿Les parece? Espero no haberlos complicado demasiado. Lo que más quiero es que puedan entregar de manera satisfactoria el trabajo el trabajo definitivo que corresponde al trabajo autónomo, por supuesto, y y bueno, el último encuentro darle prioridad a un repaso acerca de lo que será el cuestionario que se abrirá el día 13 a las 10 de la noche. ¿Listo? Si no hay más que añadir, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y bueno, espero que podamos concluir de manera exitosa nuestra asignatura. Eso ha sido todo por hoy. Doctora, muchas gracias. Muy amable. Muchas Tengan gracias, una Doc. excelente noche. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. No.